Continuando aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades, y escuchar a dos doctoras, la doctora Paula Xiomara Méndez y a la doctora Luz, ahí en España. Y en España, cuando hablan de Salamanca, yo de una vez como que me siento así contento por toda la experiencia que viví allá. No fui a estudiar como ellas, sino conocer un poco esa zona y más lo que es la Universidad de Salamanca. Ahí duré una semana en el convento San Esteban. Y una cosa que me gustó mucho, ahí más Paula y Luz, que conocen bien esa zona. Primero, un pueblo pequeño, hermoso. Yo siempre le llamo que ahí empezó el humanismo también, en Salamanca. Y sobre todo, estar allá cerca del río Tolme, ahí hay un puente construido por los franceses cuando ocupó. Un puente le llaman napoleónico, porque Napoleón ocupó a España y esa parte por ahí. Y ahí hay un puente que es de esa época, y sobre todo una estatua interesante de Lazarillo de Tolme. Una cosa bien bonita, y eso ayuda un poquito a comprender muchas cosas de las que hoy nosotros defendemos por el tema de la formación, a lo que aspira a la sociedad, la humanidad, vivir en libertad, saber cómo construir sociedad desde la formación, desde la educación, desde el acompañamiento, y sobre todo el rol de la familia, como las doctoras Paula Xiomara Méndez y la doctora Luz han planteado. Y yo siempre me he dicho, ¿educar para qué? Entonces, cuando tenemos claro para qué educamos, entonces buscaremos entonces cómo lo hacemos, los mecanismos, qué pedagogía, qué herramientas necesitamos. Y eso tiene que ver mucho con lo que es el compromiso también del Estado, la sociedad, en este caso nosotros como país, del Estado dominicano, y por ende el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son las herramientas que estamos nosotros para acompañar este proceso educativo y educar para qué? Y con esa introducción le damos la bienvenida al amigo Reinaldo Alfonseca Mateo, que la semana pasada se me fue por ahí y aquí me hizo falta. Digo, yo miraba el asiento así, no digo, hace falta el hombre. Gracias. Este es su espacio. Bueno, primero saludar a nuestros amables televidentes y todos esos contactos que nos siguen mediante las redes sociales. Pedir excusa porque estuvimos ausentes el viernes pasado, pero ya nos reintegramos. Habían unos compromisos ahí de fuerza mayor que nos obligaron a no estar con ustedes. Pero con gusto aquí nuevamente. Este es su espacio. Reinaldo, hay un tema que a mí me preocupa, y a usted también, y a usted le ocupa más que a mí, porque usted es una persona que siempre está pendiente con los temas de las cosas que pasan en nuestra sociedad, en nuestro país, el tema de las cárceles, el tema de lo privado de libertad, y todo lo que implica en un país donde no se ejerce ni se practica la justicia. ¿De qué humanismo vamos a hablar? Si las leyes no funcionan, si los derechos no se toman en cuenta de los individuos, y luego entonces tenemos la Constitución, tenemos las leyes, y luego al final va a depender de quién la esté ejerciendo. Y eso es un caos, es un problema para uno poder construir sociedad, construir patria. Nuestro interés al hablar sobre este tema no es buscar protagonismo, pero sí que tenemos que mencionar desde cuándo venimos observando y presentando posibles soluciones. En los años 90, a mediados de los años 90, publicamos para un periódico de circulación nacional sobre el tema de los presidiarios, sobre el tema de las cárceles en República Dominicana, porque veíamos las cárceles en esa época como almacenes de hombres medio vivos y medio muertos. Entonces, nosotros que visitábamos las cárceles del país en esos tiempos, haciendo trabajos por allí, de evangelización, trabajos de ayuda, de llevar granitos de arena a los privados de libertad, pues observábamos cuántas precariedades y cuántos abusos se cometían allí.
Por ejemplo, nosotros tuvimos la mala experiencia de un día en la cárcel de La Victoria, estábamos repartiendo ayudas y en el momento que ya los presos debían entrar cada quien para su lugar, para su bloque, llegó un policía o un centinela de ellos con un alambre, lo que le dicen un chucho de alambre, y le dio sin piedad por la espalda a un hombre sin camisa que me hizo llorar. Lloré ese día y lloré de impotencia. Seguido dije, no, pero esto no puede continuar. Y me puse, sin tener la autoridad para hacerlo, a diseñar cómo paliar la situación de las cárceles y los presidiarios. Pero para sorpresa nuestra, eso fue en los mediados de los 90, y todavía ninguna autoridad me ha llamado para siquiera averiguar, para siquiera indagar cuáles pueden ser las posibles soluciones para que el privado de libertad pague por sus hechos, pero que viva menos deshumanamente, que viva adaptado a saber que está pagando, pero que está siendo incluso un hombre productivo dentro de la cárcel. Todavía, hermano Joaquín, no nos han preguntado nada. Sí, yo he visto que se han hecho grandes esfuerzos por parte del Estado. Digo el Estado porque no hay que verlo desde un partido que esté gobernando. El Estado mucho más. Y a cada uno nos toca jugar un rol. Ya desde el gobierno anterior se empezó a trabajar lo que son las nuevas, las cárceles modelos. Pero todavía se sigue con el viejo modelo. Cuando uno va, en el caso de La Victoria, que se intentó construir otra cárcel, fíjense que todavía no se ha logrado, no se ha logrado realmente trasladar y que esas cárceles estén funcionando para dar una mejor acogida, para crearle unas ciertas condiciones a esos privados de libertad. Y ya vemos cómo inclusive cómo se manejó la construcción de esa cárcel a partir de la corrupción. ¿Qué está apta para entrar humanos allí? La corrupción que se montó ahí. La corrupción es la construcción de la cárcel nueva, pero la corrupción de esa que usted está planteando, del abuso que se comete, ya el simple hecho de nivel de una cárcel, en el caso de La Victoria, que todas las cárceles tienen una capacidad para un mínimo de presos y todas están abarrotadas casi con el 300% de lo que debería de tener, que ya eso es un problema. Ahora, si tú le sumas a eso ya los conflictos internos por el control de la cárcel, lo que se vive ahí, por el tema del consumo y el tráfico de droga, desde ahí los presos también hacia afuera siguen delinquiendo a nivel de las redes sociales, a nivel de esto que facilita realmente que ellos puedan moverse porque tienen internet, tienen celular. Pero cuando lo miramos desde la parte del Estado, que está para acompañar, proteger y darle otro espacio más humano, vemos entonces que dentro del presupuesto que hay para el tema de la alimentación, entonces se le factura al Estado unos recursos que al final no va en calidad en esa atención a esos presos. Entonces, así no podemos nosotros convertir un espacio, ya con el simple hecho de que la gente esté privada de libertad, ya eso es suficiente para que la gente realmente pueda pagar sus culpas. Pero si nosotros empezamos entonces a negarles derechos dentro y convertir eso en un sistema de corrupción, entonces la cosa es peor. Mire, la corrupción dentro de la cárcel comienza, por ejemplo, en que los centinelas de los presidiarios son quienes en su mayoría se encargan de entrarle las cosas prohibidas que no deben estar en la cárcel, que no debe usar el presidiario. Segundo,
esta vagancia de estos miles de hombres y mujeres, porque hay cárceles de mujeres, que son vagos dentro de las cárceles, viendo nosotros que si ocuparan su tiempo dentro allí, pudiera haber mucho menos corrupción, pudiera ser cada persona ser un ente de productividad, pudiera producir su manutención, además de la reeducación. Y otra cosa, este pueblo originalmente, señores, es un pueblo religioso. ¿Por qué no crear de verdad células de diferentes denominaciones de religiones para que usted, que está detenido, pues en realidad tenga la obligación de ir por lo menos el domingo a uno de esos centros y que por lo menos mensualmente hayan psicólogos, psiquiatras que vayan allí para reeducar al preso, al detenido, al privado de libertad? Que pague su culpa, pero que al mismo tiempo pueda salir de ahí con otra mentalidad, pueda surgir de ahí un emprendimiento, ser un emprendedor, que el Estado, en este caso, desde la cárcel, quienes dirigen la cárcel puedan crear programas, mira ahora mismo, con todo el tema de lo que está pasando en educación, en las escuelas faltan butacas. ¿Por qué no crear dentro de la cárcel esos centros de reparación? Y en vez de gastar ese dineral que usted le da a otro, por ahí tal vez sale más barato, seguro que sean los presos, aunque se le pague un poco, que ayuden a reparar esas butacas. Dentro del proyecto que yo aquella vez diseñé, yo decía que el preso pudiera crearse un sueldo mínimo de presidiario, en donde con el 50% el preso se automantiene, o sea, las autoridades carcelarias le pagan, por ejemplo, por decir así, pague su propia manutención dentro y sobre todo pueda mandar a su familia, porque muchos de ellos, ¿qué pasó? Dejaron su familia, una mujer con 2 niños, a veces embarazada. Entonces yo planteaba, hermano Joaquín, que el preso gane, por ejemplo, 6,000 pesos mensuales, trabajando de lunes a viernes, y que de esos 6,000 pesos se han descontado 3,000 pesos porque el Estado no tiene por qué pagarle a usted su manutención porque usted cometiera un hecho. No. Que usted allí se gane y entonces tenga mejor calidad de vida, tenga una toalla, tenga un colchón, usted tenga su comida segura y que con el restante pudiera acumulársele para si usted se hace, por ejemplo, soldador, cuando usted salga a los 10 años o cuando el presidiario salga a los 10 años, tenga un capital para iniciar, para ejercer. Entonces, si el presidiario en la cárcel tiene que trabajar, cuando sale a la calle dice, pero si yo como quiera voy a trabajar, entonces mejor trabajo en la calle y no delinco porque voy a estar trabajando en la cárcel, pero también tiene su mente, su tiempo ocupado para no hacer cosas ¿Cuántos ilícitas. estudiantes tiene el Ministerio de Educación? ¿Usted se imagina que sean los presos, y mirando los presos en las diferentes cárceles que tenemos en el país, que sean ellos que trabajen en todo lo que es la reparación de la butaca? Eso es permanente. Que sean ellos que trabajen la elaboración de los uniformes que da el Estado. Que sean ellos que aprendan, se crean las condiciones para hacer los zapatos que usan los niños. Mire, vamos a tener realmente que, y eso le va a salir al Estado tal vez un 50% menos de lo que está gastando en este momento en lo que es llevarles los útiles escolares a los estudiantes y todo el tema de lo que es la pizarra, la butaca a las escuelas. Eso se puede hacer desde la cárcel. Mire, hermano Joaquín, ¿quién ha planteado eso? Yo no he escuchado a nadie que ha planteado eso. Yo tuve amistad de infancia con un joven que cometió un error que lo llevó por 17 años a la cárcel. Este joven, Ricardo Castillo Moldán, nunca se me olvida su nombre, él falleció después de haber salido de la cárcel. Este joven era muy buen mecánico diésel
Él era el mecánico de las guaguas que funcionaban ahí en el parque en Enriquillo, en el barrio de Villa Francisca. Él era el maestro de mecánica. Pues mire, con 17 años sin nunca ejercer la mecánica allí, salió siendo nada. ¿Por qué? Porque usted sabe, o todos sabemos, que cada día se va evolucionando, y usted que se quede cuando había que tomar una llave y un motor obsoleto, a que cuando usted viene encuentra un vehículo totalmente electrónico, pues ya usted no es mecánico. Ese joven, ¿qué tuvo que hacer? Desperdiciar su vida. Y entonces falleció en la calle. Planteamos que el Estado dominicano retome el asunto de las cárceles a nivel nacional y que cree departamentos, por ejemplo, 10 departamentos, 10 oficios: mecánica, diésel, mecánica automotriz, soldadura, pintura, y cree un gran taller a nivel nacional, por ejemplo, 4 grandes cárceles para esto, y que los presos entonces ya no sean vagos, ya no tengan el tiempo para hacer lo que les dé la gana. Y además que hay un problema muy grave que debe de pararse ya, que cuando una persona comete un error, Joaquín, entonces cuando llega, antes de llegar a la cárcel, ya los presos abusadores que hay allí, hombres que no les importa y que están quizá a muchos años, entonces hacen de esa persona que llega nueva lo que le da la gana, porque los encargados de vigilar, de mantener la paz, de mantener el sosiego allí, son los primeros que les informan a los verdugos, presos también, que no tienen por qué ellos hacer justicia a quien cometió un fallo en la justicia dominicana. Bueno, Reinaldo Alfonseca Mateo, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un tema. Hoy es 7 de octubre y hay una fiesta que se celebra importante aquí en el país, también en la iglesia. Así cuando regresemos le voy a decir de qué se trata. Sí, qué bueno.